Vimos introducción a dinámica rotacional, es decir, definimos momento inercia, energía cinética rotacional, definimos torque, vectores entrantes, salientes y qué ocurre realmente con las poleas. Ya nos faltó ver un poco de qué pasa con la fricción. Entonces, ¿no? Como sé que no todos estuvieron ayer, vamos a hacer todo desde cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos nosotros la energía cinética de un objeto? Sabemos que K es igual a K, un medio masa velocidad al cuadrado, ¿no? Ok. Entonces, tomen como ejemplo una pelota que da vueltas, mira acá. Una pelota que da vueltas sobre su propio eje. No imagínense que es una pelota de básquet, estoy lamparoseando, dándole vueltas. ¿Qué ocurre? Estas partículas, estos puntitos que dibujé, tienen masa. Se están moviendo, pero no se están trasladando. Sin embargo, son pedazos de masa. Se están moviendo, entonces, tienen energía cinética, ¿no? Si cada uno de estos pedacitos tiene energía cinética, entonces deberíamos ser capaces de calcular la energía cinética de todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver si pizarra, por favor. De este sistema que está rotando respecto a su eje, ¿okay? Respecto a su eje, nosotros vamos a escoger un pedacito y lo vamos a nombrar como, siéntate por ahí, ya no hay cupo aquí en la mesa principal. Ya, cogemos este pedacito de masa y lo nombramos como masa I. ¿Ya? Esta masa I, ¿hacia dónde se mueve? Si es que esto se mueve en sentido antihorario respecto a ese punto, entonces todo lo que está al lado izquierdo sale de la pantalla, no viene hacia nosotros. Entonces, confirmo, ¿qué pasa? Entonces, esto que es una masa ahí tiene una velocidad I, como estamos diciendo, es saliente de la pantalla, entonces dibujamos como un punto. Ya luego les explico, pero se mueve. Entonces, ¿qué sabemos de este pedacito? Si este pedacito tiene masa, entonces tiene energía cinética. Entonces deberíamos saber que la energía cinética de ese punto I va a ser igual a un medio masa I, no se borra de masa, ya. Un medio masa I por velocidad I al cuadrado. Está bien, es una ecuación para un punto. ¿Qué pasa si sumamos todos los distintos puntos? ¿Con qué vamos a terminar? Tendríamos que la energía cinética total va a ser igual a, ¿qué sería? Todo cinéticas I, ¿no? Y ya ustedes depende si va a ser aquí abajo hasta un N. Ese ya no se usa con ustedes. Pero si quieren pónganlo, si no, no. ¿Qué más sabemos de esto? De esto sabemos que esto es igual a sumatoria de un medio masa I por velocidad I al cuadrado. Ok, belleza. Nos damos cuenta que el 1 medio está ahí multiplicando, entonces tranquilamente sale la expresión. Entonces lo hacemos, tendríamos que esto va a ser igual a 1 medio sumatoria de masa I por velocidad I al cuadrado. Si bien es una fórmula ya más reducida, sigue siendo como que muy general. Vamos a tener que calcular los puntos, la velocidad de acá. Entonces se dan cuenta que no es muy eficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esta velocidad I, ¿qué es? Si yo tengo aquí la pelota, chicos, ¿qué fija? Si tengo una pelota aquí, le doy la vuelta, ¿qué pasa con este punto? Este punto tiene una velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial aquí es igual. En efecto, BI va a ser igual a velocidad angular por radio. ¿Qué es constante para algo que gira? Para todos los puntos, ¿qué comparten? Las cosas angulares. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Vamos a decir que este es el punto B1, entonces sería B1 es igual a velocidad angular 1 por radio 1. Si tenemos otro punto por aquí, este sería el punto 2. ¿Qué pasa con ese punto 2? B2 es igual a velocidad angular por radio 2. ¿Qué se mantuvo constante entre estos dos? ¿Qué no cambió? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Sí, podemos reescribirlo esto y tendríamos que K total va a ser igual a un medio sumatoria de masa I por velocidad angular por radio I. ¿Y qué pasaría? Pero eso sería cuadrado y cuadrado, ¿no? Porque está ahí. Entonces, una vez más, velocidad angular es constante, entonces tranquilamente sale la sumatoria. Tendríamos que entonces la ecuación queda como un medio por velocidad angular al cuadrado por sumatoria de masa I por radio I al cuadrado. Y esto de aquí es lo que nosotros conocemos o definimos como
momento de inercia, que se nota con la I mayúscula. ¿Ok? Entonces, dicho eso, por último, esta expresión se puede escribir como un medio momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. Y se dan cuenta, lo que hemos hecho respecto a la ecuación original es reemplazar masa o reemplazar, entre comillas, masa con momento de inercia y velocidad lineal por velocidad angular. Entonces, para que sea una idea de qué equivale a qué. Masa equivale a momento de inercia y velocidad tangencial equivale a velocidad angular. ¿Ya? Eso por un lado, belleza. Ya tenemos la ecuación ahí, ya vimos de dónde sale. Si queremos calcular de un sistema igual que ayer, vamos a definir un sistema de rotación, un eje por aquí. Vamos a poner una masa 1 por aquí, una masa 2 por acá. Vamos a poner que la masa 1 tiene 1 kilogramo, la masa 2, 2 kilogramos. Vamos a decir que, entrando más, no pasa nada. Vamos a decir que esta es una distancia de 1 metro, esta es una distancia de 2 metros. Entonces, ¿qué tendríamos? Si nos tiene que calcular el momento de inercia de este sistema, ¿qué tendríamos que hacer? Son dos masas puntuales, entonces el momento de inercia que sería igual. Masa por la distancia al cuadrado. Ajá. Como son dos, entonces sería M1 R1 cuadrado más M2 R2 al cuadrado. Ajá. Eso de ahí, son dos cuadrados. Entonces, nada, le metemos rápido de álgebra esta cosa, esto daría 1, esto daría 8, entonces tenemos que el momento de inercia del sistema sería de 9 unidades. Tenemos masa por distancia cuadrada. Ajá. Entonces, cabeza kilogramos metros cuadrados. Oh, saludo. Sí, muy año. ¿Qué pasó? Listo. ¿Qué pasa ahora si yo cambio mi eje de giro? Si yo pongo que gire aquí. Disminuyen los radios. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que el momento de inercia es dependiente siempre del punto de giro. Entonces, por eso nosotros no podemos definir un momento de inercia para la varilla. Me dirán, pero un libro está dando dos fórmulas. Sí, pero te dicen respecto a dónde. Una respecto al centro de masa y el otro respecto al eje, un respecto al extremo. Entonces, depende de dónde ustedes definen su sistema de giro, que su sistema... ¿Está bien con eso? Sí, sí, todo pues. Ok. Listo, entonces, hablando, no. ¿Qué entienden ustedes por momento de inercia? La, Tú no, amigo, tuviste la materia, ¿no? Quiero que ellos participen. ya sea que Todo lo opuesto. Ya es todo lo opuesto. La resistencia. La resistencia. ¿Inercia qué era? Era resistencia a moverse. Cuando hablamos de momento es de rotación, entonces el momento de inercia hace referencia a la resistencia de un objeto a querer rotar. ¿Cómo nos pasó con la pizarra hace rato? No rotaba rápido, ¿por qué? Porque tiene una distancia larga, tiene una masa considerable, entonces por eso esta vaina no quería rotar. Yo la jalaba a un lado, pero decía no, y se quedaba quieta del otro. Por eso podían ver que está dando ese tipo de giro. Entonces, esta también es la razón por la que nosotros cuando levantamos una varilla, un palo, es más sencillo jalarlo desde el extremo, pero el centro de masa, que si fuera un extremo. Lo mismo se puede hacer con la silla. Entonces, tú no, mijo, estuviste ayer. Los otros, no tengo plata ahorita, pero igual no es necesario. Si les hago una apuesta, Simón, de que levanten una silla por $10, no van a poder. Mira, pero la puedo jalar, sí, pero el punto de jalarla no es ese, el punto de moverla, perdón. Entonces, bien, ayúdame, levántala ahí, para que se vea todo, que vean en cámara también. Tienen que levantar la pata. Ah, ya. Entonces, como yo quiero que la levanten es teniendo ahí, sin que rote. ¿Por qué no van a poder levantarla sin que se rote esta vaina? Si quieren intentar ahí, tienen que es más grande. No pueden levantarla. No el peso, sino la inercia. ¿Qué pasa? Esta cosa va a querer rotar al otro lado. Y ustedes para evitar que rote tienen que hacer, jalar aquí, pero su músculo no jala. Al menos no la mayoría. Entonces, ahí nosotros podemos ver un ejemplo de momento de inercia. Ya es más difícil hacer que algo gire por un extremo que desde el centro de masa. ¿Por qué? ¿Dónde está ubicada la masa si yo cojo el centro de masa? Entonces, mientras más homogéneamente se distribuye la masa, mientras más homogéneamente se distribuye la masa respecto al punto de giro, entonces es más sencillo girar las cosas. Y si yo le hiciera girar de un extremo, porque el extremo que pasa ofrece bastante resistencia. ¿Por qué? Y es lo mismo que yo les pasé en la mañana las fórmulas de los momentos de inercia. Porque una configuración tiene más momento de inercia que otra. Tiene la misma masa, tiene la misma distancia, pero si mi masa está más alejada, entonces ofrece más resistencia.
Así como la varilla, una vez más. Si ustedes jalan una varilla, un martillo, algo así, de un extremo, es más difícil moverlo que del centro de masa. No, estoy Gucci. Para cambio. Ok, todo bien. ¿Sí? Listo. Entonces, como pueden ver aquí, para sistemas puntuales, para sistemas de partículas. ¿Qué pasa si es un sistema continuo? Nosotros ya tuvimos una experiencia con esto en calcular el centro de masa. ¿Cómo calculamos el centro de masa de un sistema continuo? Chicos. La sumatoria de las masas. Bueno, la masa total por el centro de masa por la bueno, la integral. Ah, motor y luego integral. Sumatoria de las masas por el radio. Y aquí hay más ahí, ¿no? Básicamente eso. No pueden poner radio, pero ya. Esto ya lo hice con radio, hoy no. Pero sí, es una sumatoria. ¿Qué semejanza tiene esto con momento de inercia? Momento de inercia es lo mismo para el cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, le metemos aquí, sería mi por xy, vamos a poner este mismo al cuadrado. Si esto, al momento de llevarlo al sistema continuo, se transforma en una integral, que la integral de x de m, entonces, ¿qué debería pasar con esto si lo llevamos a un sistema continuo? Vamos más alto. Yo también así, pero ya cambié por ayudantías. Además, si aquí teníamos una x y se transformó en x, ¿qué pasa aquí si tenemos x cuadrado? Aquí es 2x. Daría x cuadrado. ¿X cuadrado? Por m. Ajá. Entonces, esto aquí es lo que se conoce como momento de inercia para sistemas continuos. ¿Dónde se usa esto? ¿Qué es un sistema continuo? Un sistema continuo, como estaba diciendo, es una varilla. Ya, ¿una varilla qué es? Se considera una objeto unidimensional. ¿Por qué? Porque su largo es mucho mayor que su ancho y su espesor. Entonces, las otras dimensiones se expresan en comparación al largo, por tanto, unidimensional. Listo. Entonces, vamos a meter un ejercicio vago, una demostración de una de las fórmulas de momento de inercia que ustedes ven en el libro, en la imagen que les mandé. Y esa va a ser de la varilla cogida por un extremo. ¿Ya? Empezamos con un extremo. Entonces, vamos a definir. Yo dijo pródigo. ¿Qué tal, ñaño? Aquí está mi panita del 100. Un aplauso, por favor. Jaime. Entonces, tú no viniste ayer, ¿cierto? Presta atención. Vamos a definir una varilla de masa m y longitud L y que se agarra de un extremo. Entonces, eso va a ser y, este va a ser x. Y si estamos diciendo que se agarra de un extremo, respecto a dónde va a girar. Respecto a dónde la estamos agarrando. Respecto al eje de rotación. En este caso, el eje de rotación vendría a ser aquí. ¿En qué posición está ubicado esto? Está ubicado en x igual a 0. ¿Ok? Si la varilla mide L, entonces, ¿en qué punto está eso? Ajá, ¿ves? Todo bien. Entonces, después de hacer la fórmula y desarrollarla, vamos a poner que la masa es igual a 4 kilogramos y que la varilla tiene una longitud de 1 metro. Ya, esto es para después, por ahora simplemente nos vamos a guiar con fórmula. Listo. ¿Por qué me importan las posiciones iniciales y finales? Como ya vimos con la silla, si ya tengo más alejada, entonces cambia mi momento de inercia. ¿Por qué cambia? Porque los límites de aquí de mi integral cambian. ¿Cuál es el límite inferior? Es donde empieza la varilla, que en este caso vendría a ser x igual a 0. ¿Dónde termina? En x igual a L. ¿Ya? Si es que esos sistemas estuviera movido, no sé, se me ocurre, no está aquí, sino está por acá, vamos a cambiar el color. Pero por aquí les dicen que aquí está en, no sé, 2 metros, aquí en 3 metros, no mantiene la longitud de 1 metro. Entonces ustedes tienen que reemplazar eso y como se van a dar cuenta, si nosotros tenemos un 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, la respuesta es mayor a que si tuviéramos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos alejando más esto de nuestro punto de giro. Entonces, ¿qué pasa si dejamos más las masas más lejos del punto de giro? Aumenta el momento de inercia. Ok, entonces, ese no es nuestro caso ahorita. Entonces, le damos, estoy tranquilo, no pasa nada. ¿Y qué hacemos? Nada, usamos la definición que tenemos. Tenemos que momento de inercia es igual a integral de 0 a L de x al cuadrado de m. Miran, ¿copiaste lo mismo arriba? En efecto, copié lo mismo. ¿Cómo hacemos la integral? No, como ya explicamos en centro de masa, nosotros no podemos integrar esto así. Ojo, ¿por qué? Porque x no es lo mismo que m. Entonces, estas dos cosas no son compatibles entre sí. ¿Qué se hacía entonces en centro de masa? Por ejemplo, reemplazar el dm por un diferencial de longitud. O sea, usas densidad lineal. Jugar con la densidad lineal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que densidad lineal aquí es igual a masa sobre longitud.
A niveles microscópicos, esta cosa se convierte en dm sobre dl, ¿no? A niveles diferenciales. ¿Ya? Y en este caso, dl, ¿qué representa? Representa un pedacito de x, entonces tranquilamente es lo mismo que dl. Ok, eso por un lado. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos entonces, dm es igual a lambda de x. ¿Qué hacemos con esto ahora? Lo reemplazamos arriba y tenemos el integral de 0 a l, L de x cuadrado, lambda de x. ¿Qué pasa con lambda? Depende. Si es que la densidad es constante, entonces es constante. ¿Qué pasa si algo es constante, está dentro de un integral? Sale. Si es que llegasen a dar esa línea que es una función, no sé, si me ocurre algo como entonces, siguen usando la definición, lo que dm es igual. Vamos a reemplazarlo aquí, ¿qué hacen? Reemplazan la función ahí adentro. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Trabajar con el polinomio que les queda, nada más. Si no tiene más misterioso ahí. Ok, entonces ese no es nuestro caso. Que está en el libro. Entonces, asumiendo la densidad constante que tendríamos que el momento de inercia va a ser igual a lambda por la integral de x al cuadrado sería x cubo sobre 3, evaluado en esos límites, ¿no? Entonces sería entre 0 y l, que sea lo mismo que lambda por l al cubo sobre 3. ¿Qué hace con el límite inferior? Es 0, entonces se muere, no lo ponemos. ¿Listo? ¿Qué sigue? Porque en el libro no está esta fórmula. ¿Qué está en el libro? Está ml cuadrado sobre 3. ¿Qué falta reemplazar aquí? Esta definición de aquí. ¿Qué hacemos entonces? Nada, la reemplazamos nomás. Solo porque es constante. Si era función, se trabajaba la función y nada más. Entonces, nada, tendríamos m por l al cubo sobre l por 3, que pasa con este, se va con el de arriba. Entonces, nos quedaría ml cuadrado sobre 3. Ok. ¿Preguntas con eso? ¿Todo bien? ¿Todo uchi? ¿Sí? ¿Todos? Listo. Vamos a hacer ahora la misma varilla. Bueno, así que hacen con los datos de la masa que le dije. Igual no pasa nada, me importaba la fórmula. Ahora vamos a hacer la misma varilla, pero agarrar al centro de masa. Entonces, si la agarramos del centro de masa, no es más, ¿qué significa eso? ¿Respecto a dónde va a rotar? Respecto al centro de masa. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el límite izquierdo? ¿Y cuál sería el límite derecho? Si la barra mide L medio. En efecto, menos L medios y L medios. Entonces, metemos aquí menos L medios, aquí L medios. ¿Y qué más hacemos? No hay más, usamos una definición, no hay más que hacer. Entonces, por un lado, la función, una vez que la integren, queda igual. Lo único que falta es reemplazar los límites correctamente. Entonces, nos saltamos el paso otra vez hacer toda la integral y decimos, perdón, que el momento de inercia, son de aquí. Nada, decimos que el momento de inercia es igual a el lambda por x al cubo sobre 3, evaluado entre menos L cuadrado, pero menos L medios y L medios. ¿Qué nos queda esto entonces? Tendríamos lambda por 3 por Nachi. ¿Qué sería? Límite superior sería L al cubo sobre 8, ¿no? Límite inferior. Ya. Ajá. Está bien. Lo único que deben tener cuidado aquí y más que ya empecé también el cálculo. Siempre respeten el signo. Sabemos que un integral es lo final menos el inicial, entonces sería menos, que está al inicio, menos L sobre 2, 2, chamayo. Estúpido, tío. Sobre 2, Simón, a veces no coge la línea, se me la suaviza. Entonces, ya, pues, perdón, esto es al cubo. Sí, que lo di mal. Ok, al cubo. Entonces, ¿qué pasa cuando le damos algo al cubo y este algo es negativo? Se queda negativo. Entonces, ¿qué tendríamos al final? Tendríamos que esto sería, no, sería menos 6 de cubo sobre 8. Con el menos afuera, se hace más. Entonces, la suma de esto nos daría 12 L cubo sobre 24. de 8. 2 L sobre 8, entonces sería L cuadrado. Pues entonces tenemos, esto sería lambda por L cubo sobre, tenemos 3 abajo y un 4 más que va a estar aquí abajo, sería 12.
Y por último, reemplazamos lo mismo de hace rato. Si la es constante, entonces metemos aquí m sobre l y se va un l como ya vimos. Entonces nos queda así, ml sobre 12. ¿Qué implica que esté sobre 12? Es menor que el otro sería para 3, este sobre 12. Entonces, por eso es que nosotros vemos que una varilla es más sencilla rotarla respecto a un centro de masa que respecto a un extremo. ¿Por qué? Porque su momento de inercia es menor. Si es menor, entonces ofrece menos resistencia a ser rotado. ¿Ya? ¿Todo bien con eso? Luchi, ahora sí, mijo, ¿qué pasó? Así que, por eso que te dije 24, porque tú lo hiciste ya directo. Ya, me iba a ver paso a paso. Ah, de suave. Entonces, nada, eso ahí para sistemas continuos. Como vieron en la imagen, hay otros sistemas que pueden ser de área, no, pero de área realmente no se usan. Yo no he usado hasta la vez, o de estar resolví la materia una vez, ¿no? Pero en exámenes que me han pasado nunca se ha tomado, entonces de área no se preocupen. Eh, un objeto que sí les toman, que no es unidimensional, son son las esferas. Ya esferas huecas, como esta, y esferas sólidas, como una esfera de cristal. Entonces, tienen que aprender esos momentos de inercia. ¿Ok? O la demostración de la esfera sólida, me parece, la subí en un momento a YouTube, luego les paso el link, no esperé mucha calidad, fue mi primer semestre. Pero bueno, ahí está. Si es un proceso molestoso, largo, no lo vamos a hacer aquí, déjenme cerrar WhatsApp. Listo. Ya está. Listo, entonces, no es más. ¿Todo bien con esto? No hay preguntas. ¿Todo claro? Veías. ¿Qué sigue después de aprender el momento de inercia? Después de aprender el momento de inercia, nos toca aprender a manejar el momento de inercia separado. ¿Qué quiere decir con separado? ¿Qué pasa si yo hago girar esta varilla, pero mi punto de giro está acá? Me dice que hay un cordón imbécil ahí. Podemos hacer esto aquí con integral dependiendo de cuál es esta distancia inicial, cuál es esta distancia final, pero hay un sistema más sencillo, hay una ecuación más sencilla, y eso es el teorema de ejes paralelos. Vamos a ponerle TEP, que me parece escribir tanto. ¿Qué establece el teorema de ejes paralelos? Esto nos dice que el momento de inercia respecto a un punto, vamos a poner respecto a P, es igual a momento de inercia respecto al teorema. Más a la distancia cuadrada. mr cuadrado, siendo r la distancia. Así, se lo conoce como teorema de paralelos o más listo, entonces, por un lado, belleza, sabemos qué significa esto, podemos leer, pero físicamente, ¿qué representa? Esto representa, si yo tengo este punto como mi punto de giro, y yo tengo una varilla, pero que está lejos, entonces yo, una vez más, yo puedo evitarme el cálculo integral si es que conozco el momento de inercia respecto al centro de masa de esta varilla y conozco qué distancia hay desde el punto de giro hasta el centro de masa de mi objeto. ¿Cómo se vería eso gráficamente? Una vez más, si la varilla es densidad constante, el centro de masa estaría por aquí, entonces esto de aquí sería R. No, supongo que se quedó bien. Esa distancia que separa mi punto de giro del centro de masa es una distancia R que nosotros vamos a reemplazar aquí al momento de aplicar temas paralelos. Entonces, una cosa, o mejor dicho, un ejercicio sencillo para demostrar esto. Vamos a calcular el momento de inercia de la varilla agarrada por un extremo, pero a través de teoremas paralelos. Entonces, tendríamos, una vez más, si es una varilla de masa m y longitud L, que se agarra por el extremo, que sabemos? Sabemos que si todo esto es L y la distancia R se toma desde el punto de giro hasta el centro de masa, ¿cuánto vale esa distancia R? El centro de masa está aquí. ¿Cuánto vale la distancia R? R medios. Pues, entonces, la metemos aquí. Ok. Dicho esto, ¿qué más hacemos? Nosotros conocemos, porque esta forma sí se tiene que memorizar. Conocemos que el momento de inercia respecto al centro de masa, que va a ser igual. Esto, como vimos, era ml cuadrado sobre 12. Ok. Entonces, esto sería más m por r cuadrado. ¿Y r qué era? Era l sobre 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? 2. Entonces, ¿qué tendríamos esto? Esto sería ml cuadrado sobre 12 más ml cuadrado sobre 4. Mínimo común entre estos sería 2, entonces multiplicamos 3 aquí, 3 abajo, sería 2 esto de aquí. ¿Cómo nos queda esto? Sería 4ml cuadrado sobre 12. Tercio ml cuadrado.
como podemos ver, es efectivamente lo mismo que nosotros habíamos calculado mediante la integral. Además, como pueden ver, esto es más sencillo que hacer la cochina integral. ¿Estamos bien? Preguntas. Otra raíz, esa es la idea. Que no se compliquen la vida. Ok. Ese signo en P, ¿qué significa? Ah, no, lo puse como que fuera respecto a un punto, pero es el momento de inercia respecto a ese giro, respecto a ese punto de giro. Y nada más. Listo, entonces, algo que ustedes tienen que darse cuenta de las ecuaciones que les mandé, una más está en el libro también, página 383 creo, no sé. Todos los momentos de inercia tienen esta fórmula. Tienen un número, vamos a poner un número con C. Tenemos un número por mr cuadrado. R o L, dependiendo de qué sea. Si es algo circular como un anillo, una esfera, un cilindro, va a ser R. Si es una varilla, va a ser L. Pero así todos tienen esta fórmula. ¿No? ¿La pueden revisar? Mr cuadrado por una cantidad. ¿Qué pasa si este número es grande? ¿Qué representa eso para mi momento de inercia? Aumenta. Ajá. Si llega a ser menor, en cambio disminuye. Es que una cosa ofrezca más o menos resistencia, ¿quién permite saber a nosotros? Eso ya definimos hace rato, sí, pero también qué tan rápido va a rotar. ¿Qué se mueve más rápido? Una mesa de no sé cuántas mesas, pero cuántos kilos tendrá esta vaina. No sé, vamos a meterle unos 50 kilos, o una silla de unos 3 kilos. ¿Qué se mueve más rápido? Así. Ajá. Entonces, hay un ejercicio típico de tareas, donde ustedes les ponen, o tareas también puede ser lección, ojito. Cuando ustedes les ponen una rampa en 3 dimensiones, digo, ¿por qué es 3 dimensiones? Porque ustedes van a tener aquí una competencia. Una esfera hueca, una esfera sólida, vamos a poner así, de un cilindro. ¿Y qué más se usa? Esferas, sí, y un anillo. Entonces, ustedes van a tener esas 3 cosas ahí montadas. Se las libera al mismo tiempo y les preguntan cuál llega primero, o cuál llega al último, o cuál es el orden de llegada. Entonces, en base a qué ustedes van a determinar eso, lo van a determinar a través de la inercia. ¿Sí? Porque, ya vamos a hacer ejercicio, no se preocupen. ¿Cómo sabemos cuándo llega algo abajo? Empíricamente sabemos que el que va más rápido es el que gana. ¿Ok? ¿Cómo demostramos entonces cuál llega más rápido? Para eso, si usamos este mismo escenario, nos damos cuenta que todos estos objetos están limitados con una altura h. Ocurre algo con la fricción, ya veremos, pero tenemos altura de inicio, al final se está moviendo, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo ustedes pueden determinar la velocidad de un objeto que ha bajado? Mediante energía, mediante conservación de energía, y vamos a ver por qué. Sí, entonces, vamos a dejar este ejercicio flotando por ahora, pero sí, ya vamos a ver que esto se resuelve mediante el momento de inercia. Listo. Ya. Listo. Que si ahora, ya definimos el momento de inercia también con ejes paralelos, nos tocaría definir torque. ¿Qué es el torque? Algunos de ustedes, menos tú y tú. ¿No? Se puede apreciar así, como una fuerza. Más o menos. Todas están bien, ¿sí? Una fuerza de giro, una fuerza que intenta provocar que algo gire. Pero en sí es un vector. ¿Qué fórmula tiene este vector? Este vector de torque tiene la fórmula de fuerza, cruz, radio o distancia. Desde el punto está la fuerza. Creo que lo aprecian así porque vieron más se había confundido. Vamos a ponerlo aquí. Distancia desde el punto de giro. Vamos a ponerle D desde el punto de giro. Desde P hasta el pivote, hasta la fuerza, perdón. Hasta F. Pero bueno. Ok. ¿Qué más sigue de esto? Bueno, ya se me olvidó explicarles también. Otra forma de expresar el producto cruz, ¿cuál es? Es magnitud de fuerza por magnitud de distancia. Ajá. Aparece el ángulo que separa estos vectores. Porque a fin de cuentas, fuerza y posición son vectores. ¿Ok? Si es que nosotros estamos en un ejercicio 2x2, o sea, perdón, de 2 dimensiones,
¿Cuántas dimensiones va a tener la fuerza? ¿Cuántas dimensiones va a tener el radio? No sé. Sí. Entonces, para que lo vean mejor, imagínense que tenemos una varilla aquí y se le aplica una fuerza así. Sea cual sea el problema, esto es un medio en dos dimensiones. Entonces, la fuerza tiene componente en X, componente en Y, que una sea 0, la otra no. No nos importa, quiero hacer la forma general. Pero la distancia también puede ser, pero también puede tener componentes en X y Y. En este caso, la varilla esta la puse horizontal. Vamos a ponerla inclinada, entonces sería algo como esto. Varilla y se le aplica la fuerza así. ¿Eh? Como el ejercicio que uno ustedes había mandado al grupo de otra vez, creo que eras tú que te había enviado un pano, pero se había vectorial. En el caso que vemos, vemos que hay un radio, no te dije, eso no se aplica todavía. Tenemos un radio, tenemos una fuerza y como podemos ver, está en X y en Y. ¿Por qué importa eso? ¿Cómo más se resuelve un producto cruz, chicos? Con la proyección de un vector sobre otro. Ajá. Es con matrices, ¿no? La definición formal es con matrices. Entonces, ¿cómo sería esa vaina? Sería fuerza en X, fuerza en Y, R en X, R en Y. Y era sacando la magnitud a esto, no me parece, simplemente era ahí. Esta cosa fea. Lo que nos importa del producto cruz, que sé que todos pasaron preferiblemente con buenas notas en matemáticas, deberían saber que es una multiplicación cruzada. Entonces, este se va con este y este se va con el de acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que para problemas complejos, el producto cruz, o en este caso, todo lo que a fin de cuentas es lo mismo en esta aplicación, se puede simplificar como fuerza en X con posición o distancia en Y, más o menos, depende también aquí, más o menos, ¿no? De qué magnitud sea, de qué posición pongamos como positivo, pero sería más o menos fuerza Y por distancia en X. Ya una vez más, X con Y con X. ¿Estamos bien con eso? Sí, ok. Entonces, listo. Está más allá de la definición esta, el producto cruz, que sigue ver cómo se aplica el torque, cómo funciona realmente y cómo se relaciona esto con fuerzas y todo lo demás. Entonces, vamos a dibujar una polea. Ya, y ustedes me van a decir algo. Si es que yo jalo el volante de un carro con la misma fuerza de los dos lados, ¿el volante se va a mover? No. Entonces, ¿por qué ustedes les decían que las poleas se movían? ¿Por qué las vendían? Eran ideales. Eran ideales y Tenía peso la polea. no tenían más, ajá. Pero era para que aprendieran a manejarlo. Si no nos van a enseñar a correr, se van a enseñar a caminar. Entonces, ya estamos segundo parcial, las poleas ya no son ideales, las poleas son reales, por lo tanto, ¿qué queremos decir? Queremos decir que la fuerza de un lado va a ser distinta de la fuerza del otro lado. ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando el sistema esté quieto. Si queremos que el sistema esté quieto, entonces ¿qué tiene que pasar con la polea? La polea no puede rotar. Si es que rota, entonces no está en equilibrio. O si es que llegase a rotar y está en equilibrio, ¿qué pasa? Pasa que se mueve a velocidad constante. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver qué le pasa a esta polea. ¿Qué siente la polea? Como estamos diciendo, el torque se mide con una distancia desde el punto de giro hasta la fuerza. Entonces, aquí tendríamos un R2 y abajo un R1. ¿No? Pues simplemente porque sí pusimos una anotación. O le puse yo, todo presor. Se hace lo que yo quiera. Entonces, nos damos cuenta que una fuerza, esta de aquí abajo, la fuerza 1, va a querer hacer que el sistema gire hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Derecho. O en sentido, Sentido horario. horario. La otra quiere hacer que gire. Si tenemos uno va al otro, uno va a la izquierda, uno va a la derecha, ¿qué tenemos que definir? Tenemos que definir algún punto o algún sistema, algún sentido de giro, para nosotros poder decir, este es positivo, este es negativo. Entonces, ¿en base a qué se define eso? Por un lado, depende de qué, hacia dónde se le da el sistema. Si es que nosotros tenemos que esto representa un sistema de una caja, de un bloque que está atado a otro bloque mediante la polea, como han tenido en bastantes ejercicios, por ejemplo, vamos a dibujar rápido el sistema. Tenemos esto por aquí, tenemos una rampa, tenemos un bloque, tenemos otro bloque por aquí abajo. Ignoren los tamaños, si el tamaño no importa. Si decimos que el sistema está bajando, entonces, ¿hacia dónde está acelerando mi sistema?
hacia abajo. Bueno, aquí el abajo relativo, no pueden verlo con acá. Vamos a poner que esta es la que tiene más masa, entonces esta baja al lado. Si esta masa acelera hacia abajo, ¿hacia dónde tiene que rotar nuestra polea? Horario también. Entonces, es en base a la aceleración angular que nosotros vamos a decir que un torque es positivo o negativo. Tal cual hacíamos en las fuerzas. El sistema acelerado que es positivo a derecha. Si la ve izquierda, es positivo a izquierda. Lo mismo hacemos aquí. Entonces definimos que el sentido positivo de giro va a ser para acá, sentido horario. Uy, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar el torque de cada una de estas fuerzas y lo vamos a sacar el torque neto que siente la polea. Dicho eso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el torque 1, hay que hacer igual, sería igual a fuerza 1 cruz radio 1. Si es que el ángulo es de 90, como en este caso, ¿qué pasa con el seno del ángulo? Es 1. Entonces, tranquilamente, eso se escribe como fuerza radio nada más. Lo mismo pasa con el segundo. Y como ya definimos, alguno de estos tiene que ser negativo y el otro positivo. Ahora, si los dos tocan a la polea en su punto tangente, ¿qué pasa con el radio para ambas? Yo toco la esfera de este lado y de este lado. ¿Cuál es la distancia que separa el centro hasta el extremo? Es el radio, es el mismo. Entonces tendríamos que es un radio igual, por eso le quité la nomenclatura. ¿Ok? ¿Qué sigue? Tenemos un torque, tenemos otro torque. Lo más conveniente siempre es sumarlos. Entonces decimos que el torque neto va a ser igual a torque 1 más torque 2. Ahora, este es un más menos, ya depende de cómo ustedes trabajen esto de cuando reemplazan, pero bueno. Tendríamos entonces que ese se puede escribir torque neto, sumatorio de torques, como ya hemos hecho en clase, con fuerzas. Y por último definimos positivo en ese sentido. Entonces, si es que ponemos positivo en ese sentido, ¿cuál torque es positivo, cuál torque es negativo? El positivo y el negativo. Ajá, entonces tenemos que esto sería igual a fuerza 1R menos fuerza 2R. Ok, ahora, en fuerza nosotros teníamos que la fuerza neta era igual a la masa por aceleración. No me importaba si estaba quieto porque si estaba quieto significaba aceleración cero, seguía siendo lo mismo. En este caso, aquí es igual al torque neto. ¿Qué les dije en principio? La masa que es análoga ahora. Ahí, a momento de inercia. En efecto, las cosas que antes eran lineales ahora son angulares. Entonces sería torque neto es igual a momento de inercia por aceleración angular. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Gucci? Listo. Entonces, Fernando, ¿qué pasa ahora? Si a mí no me da un sistema de giro definido, o sea, si a mí no me dicen se mueve para abajo, ¿hacia dónde yo tengo que poner positivo? Por un lado, obviamente depende de las masas. No, si una tiene más masa que la otra, baja al lado, entonces es intuitivo que ese sea el lado que gira. Por otro, si es que está en equilibrio o los datos son como que muy cercanos, depende de la inclinación, depende de si hay fricción o no, es más molestoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué asumíamos antes en fuerzas? Si no nos daban suficiente información, decíamos positivo a la derecha. Es lo más común. Entonces, ¿qué sentido de giro va a ser positivo para ahora? Antihorario. Antihorario. ¿Quiénes son zurdos en esta clase? ¿Uno de cuántos? Casi nadie. Oye, cierto, dos hojitas, por favor, dense la vuelta y siguen poniendo los nombres, los que faltan. Simón. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? Los izquierdos, zurdos son pocos, esta es mi teoría. Se definió. ¿Sabes qué? Positivo con la mano derecha. Bastante pesado de tu parte. Simón, como siempre. Entonces, nada. ¿Cómo medimos el torque en un caso donde el sistema gira? Joder, interrumpo. ¿Cómo definimos un torque positivo si no nos da más información? ¿Ah? Vamos a poner el objeto ahí. Quieto. Ya, vamos a poner el objeto ahí. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a poner una distancia radial, vamos a poner una fuerza F. F1, vamos a poner así mismo aquí una distancia radial también. F2. Y así mismo además tiene una va a un lado, otro a otro lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como expuse de la clase de ayer, definimos también qué es un vector entrante y un vector saliente, pero ¿cómo se define? Para esto, a la vuelta, quiero que vean los manes que van a estar viendo la relación también.
Nosotros definimos un torque positivo. Ya dijimos que es antihorario. ¿Por qué antihorario? ¿Por qué dije eso de quién es zurdo y quién es derecho? Porque nosotros definimos el con el sentido de giro positivo con esta mano derecha. ¿Cómo? Nosotros vamos a poner esta parte de la mano, que no investigué tampoco cómo se llama este hueso, lo ponemos sobre la distancia. ¿Qué va a pasar? Los dedos los llevamos hacia donde va la fuerza. ¿Qué pueden ver si yo intento doblarla por acá abajo? Me lesioné. Nadie quiere eso. Entonces, ¿qué decimos? Este va a ser negativo. ¿Por qué? Porque no se cierra naturalmente. También de carga corre, no es más. Huesito este acá, radio, la fuerza está para allá. Se cierra ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Este va hacia afuera. Entonces, este de aquí hace un torque positivo, el ahí negativo. Además, si es que no nos están dando información a nosotros respecto a dónde se mueve. ¿Estamos bien? Bien, todo útil. Perfecto. Entonces, nada, ¿qué más? Ya. Como nosotros sabemos de producto cruz, ¿qué vector el resultante sale? ¿Qué geometría tiene los que le anteceden? ¿Qué ángulo forma? 90 grados con nosotros. Entonces, si estos vectores que están aquí, mi radio y mi fuerza, están en 2D, ¿qué pasa con el vector? El último vector, el de que resulta producto, sale o entra a la pantalla dependiendo de qué pasa. No sé dónde es el torque, hacia dónde apunta en pulgada. En el caso de la fuerza 1, hacia dónde quería apuntar. Número P2 es como que este sentido no es, entonces tendría que darle la vuelta para que cierre naturalmente. ¿Qué ocurre? El vector entra a la pantalla. Lo que no pasaba con la fuerza 2. Con la fuerza 2, ¿qué pasaba? Se cerraba bonito, entonces salía. ¿Por qué? Por si afuera punta de mi pulgar. Entonces, me pregunta también, ¿cómo se grafica un vector entrante y uno saliente? Esto es como las flechas. Entonces es algo que ninguna práctica arquería. Entonces, ¿qué flechas conocemos? Como dije ayer, las flechas de Minecraft. ¿Qué pasa con estas flechas? Tienen una punta, que es lo que tú ves si te están disparando mientras haces un puente. Mientras insultas al otro porque está de campero. ¿Qué ven ustedes? Ven la punta. Entonces, los vectores siguientes se los pone como una punta solita, un punto ahí, o punto y círculo. Ya depende de qué es lo que también depende de sus gustos, ¿no? Como hemos visto en algunas cosas. Todo depende del gusto del profesor, de cómo amaneció. ¿Qué pasa en cambio si ustedes son los que disparan? Aparte de que esta vez ustedes reciben los insultos, ¿ustedes qué es lo que ven de la flecha? Ven la cola de la flecha. Y esa cola, o el vector entrante de la pantalla, porque se aleja de nosotros, va con una X. ¿Ya? ¿Bien con eso? Sí. Ok. Listo. ¿Quién más estaba dentro del listado? No, Antonio, ¿estás aquí? No, estás aquí. Ya fue que publicó el estado y luego lo republiqué yo. A ver. ¿Dónde está? Antonio Santa Cruz. No, te lo había subido también. Y no me cuántos temas de ayer. Listo. Está bien. No hagan eso, váyanse al baño, no pidan permiso. Ya definimos momento de inercia, teoremas paralelos, definición torque, mano derecha, entrante, sal. Listo, así es la parte más babosa de todas. Cuando ustedes están en sus casas y un típico escenario de casas de tercer mundo, ¿qué pasa si los padres los hacen enojar? Conecta para allá, por favor. Ustedes van obviamente a su cuarto, todos cabreados. ¿Qué hacen con la puerta de su cuarto? Ah, la Se tira. la dan. Sí, entonces, ¿de dónde agarran ustedes la puerta? Su objetivo es hacer berrinche. Entonces, mientras más lejos yo la coge, sé que empíricamente esa vaina va a ser más fuerza. Por un lado, si es que yo quiero cerrar mi laptop desde la bisagra, ¿qué pasa? Por más fuerza que le meta, no la está haciendo girar. ¿Por qué no la hago girar ahí? Porque está. No estoy haciendo torque. ¿Cómo se cierra? Se cierra con torque. Si es que yo reduzco la distancia, ¿qué ocurre? Cada vez el torque es menor por más fuerza que le meta, entonces, si nosotros cogemos la bisagra, es imposible, directamente es imposible, no es difícil porque no la puedes hacer girar si no la estás haciendo girar. Si no tienes un radio, entonces no puedes hacer que algo gire. ¿Ya? Ok. Lado. Como ustedes ya, tú ya sabes, quizás lo saben, tú también. Pero la razón por... Lo de ayer. La razón por la que ustedes cogen y hacen berrinche tirando la puerta a un extremo es porque el impacto que produce es más energético. ¿Por qué más energético? Tranquilo, vamos a comparar. Vamos a asumir que nosotros tenemos dos puertas.
Ya, nuestro cuarto tiene 2 puertas por alguna razón. Entonces hacemos berrinche con las dos. Ya, como somos la misma persona, aplicamos la misma fuerza, es decir, la misma magnitud, le aplicamos el mismo tiempo o el mismo ángulo. Ya, porque, sabes que si agarramos una puerta, ¿qué pasa? Hay un cierto ángulo en que la agarramos, ¿no? Un cierto arco que formamos. Entonces, si por más tiempo la desplazo más distancia, ¿qué pasa? El torque, por ende, la energía va a aumentar, entonces quiero descartar todo eso. Sí, entonces, si aplicamos la misma fuerza durante el mismo tiempo y durante el mismo arco angular que tendríamos que la energía de impacto, ¿de qué depende? Depende netamente de mi torque, de dónde yo aplico la fuerza. Entonces, en un berrinche vamos a poner la fuerza desde un extremo y en otro berrinche la aplicamos desde el centro de masa. Entonces vamos a decir que la puerta tiene una longitud L y aquí la puerta sí tiene la misma longitud L, pero ¿qué pasa ahora con el punto de giro? ¿Qué distancia tiene contra la fuerza? Si dijimos que la agarramos del centro, entonces aquí sería L de medios. Entonces, Gucci. Eso no me termina de explicar entonces por qué si yo agarro la puerta medio, para quienes habrán hecho eso se darán cuenta que incluso hay veces en las que sale pedacito de cemento volando. ¿Quiénes lo han hecho? Me dicen padre. Buenos hijos. Bueno, qué mal yo. Ok, bueno, no digo, mira. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo relacionamos energía con todo eso? Veamos. Energía cinética de rotación, que ahorita hay que hacer esa diferencia, es igual a ¿qué? Como ya definimos, es igual a un medio momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. ¿De qué depende el momento de inercia? Del punto de giro y de la masa. Si la puerta es la misma, gira respecto al mismo eje, entonces ¿qué pasa con el momento de inercia? Es el mismo. Entonces, estamos diciendo es que esto y esto es constante, constante. Ahora, no sé si esta manera cogido poner constante con cada un por su diseño, pero bueno, ahí sí se queda. ¿De qué depende entonces mi energía rotacional ahora? De la velocidad angular al cuadrado. Ok, está bien. ¿De qué depende mi velocidad angular? No olvídense que este ejercicio de que le metemos fuerza y todo eso. ¿Cuál es la fórmula de velocidad angular? Velocidad cuadrada sobre el radio. Podemos aplicar. Ahí es velocidad angular al cuadrado sobre. Ah, tú me estás diciendo esta otra acá. B sobre R. Así es el O sea, sí depende, pero no es lo que voy. Estamos de cinemática esta cosa. A fin de cuentas, es un círculo, da vueltas. Entonces, ¿qué fórmula usamos? Movimiento circular, ya sea uniforme, da igual. Tenemos entonces que esto va a ser igual a ¿qué? Si usamos la ecuación igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Si asumimos que ambas puertas parten de reposo, entonces, pues hacemos este dato, nos quedamos solo con aceleración angular por tiempo. Ok, si alguno es mal llevado me dice, pero hay que usar la otra, pues si usa la otra. ¿Qué tenemos? De otra ecuación ya despejada, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esto es igual a raíz de 2 veces aceleración angular por desplazamiento angular. Ok, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué les dije? El tiempo en que tocamos la puerta es el mismo. El ángulo en que nosotros tocamos la puerta es el mismo. Entonces, una vez más, si esto es lo mismo para ambas, el 2 y el desplazamiento angular, ¿de qué depende la velocidad angular? ¿Qué es lo único que es variable? Para ambos casos. Ok. Por último, ¿de qué depende mi aceleración angular? ¿Dónde nosotros teníamos una ecuación de aceleración angular? ¿En qué parte estaba metida? En la torque. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Supongamos que la fuerza se aplica 90 grados respecto a la puerta para no estar lidiando con ese ángulo de ahí. Tendríamos entonces que el torque para ambos casos va a ser igual a fuerza por, por la distancia. Ajá. Ok. Y eso a su vez ser igual a inercia por aceleración angular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí nos importa es una expresión para la aceleración angular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que aceleración angular es igual a fuerza por el brazo este de palanca, también se lo conoce a distancia, el brazo de palanca, y todo sobre el momento de esto. Si es que la fuerza
es la misma para ambos escenarios. Y el momento de inercia es el mismo para ambos escenarios. ¿De qué depende eso? De radio, ¿no? Básicamente de radio. Si es un caso, yo tenía el radio más largo y el otro más corto, entonces, ¿en cuál de los dos casos el choque va a ser más violento? Más largo. ¿Por qué? Porque se produce una aceleración angular mayor, lo que a su vez deriva en una velocidad angular mayor, lo que a su vez deriva en una energía cinética rotacional mayor. Y por eso ustedes hacen, cogen la puerta de un extremo y no lo hacen. ¿Ok? Piden para la siguiente. Y las chicas decir eso más por el carro, ¿no? Se lo meten con el pelado. Ok, entonces, tonterías aparte, son ciertas aplicaciones del torque. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es otra aplicación más chévere, más fácil? Como ya vimos, con poleas, si me voy a traer la cuerda para poleas, pero bueno. Como ya definimos, las fuerzas en la polea no pueden ser iguales. ¿Expliqué? Si son iguales, ¿qué pasa? Si ojalá esta vaina. Ustedes ven que ha roto la polea, pues no sé que no la pueden ver, pero no la pueden escuchar al menos. ¿Dónde está rotando? A ver, ahí, por fin. Se da vueltas, loco. La polea no rota, ¿por qué? Porque la jalo de ambos lados con la misma fuerza. Entonces, si quiero que gire, ¿qué pasa? Tengo que meter fuerza de un lado, tiene que ser distinta la fuerza del otro lado. Si hay dan vueltas, con eso. Voy a dar poleas de estas en Kiwi, si quieren comprarse una. Mi idea es verla como llega, pero luego yo sepa clase que ya quedó. No hay monedas de colección de 25 centavos. No. Ok, entonces, no. Con eso está la definición de torque, poleas, La poquita que se vio ayer. todo lo poquito, lo chill. Y llevamos solo una hora. ¿Qué vamos a hacer con otra hora? Ayer nos explicó qué pasaba con la fricción. Para empezar a hablar sobre fricción en objetos que ruedan, ¿alguien me puede decir por qué ustedes pueden caminar? ¿Por qué La tú mismo fricción puedes caminar estática. aquí? Pues, a que si no te empuja la fricción. ¿Hacia dónde te empuja la fricción? Hacia adelante. ¿Por qué te empuja hacia adelante? Porque si no nos estaríamos preparando porque nuestra pierna se fuerza para atrás. Entonces, No, no me detrás de mejor idea. ¿Por qué? Para hacer empujar tras cuerpo. Por lo tanto, la fricción hacia donde quiere empujarse se va en contra del desplazamiento relativo. Hacia adelante. ¿Ok? Quédense con esa idea. Si no, está lleno de monedas, son de los 50 estados. Sí, bueno. Que no complete toda esa vaina. No me la roben. Mucho menos sabiendo eso. esos datos se dice. Ya, ok. Entonces, tenemos aquí una rampa cualquiera. Tenemos aquí una esfera cualquiera. Y en este caso, la esfera la dejamos que ruede, es decir, que caiga por su propio peso. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a poner que este suelo no tenga fricción. Ya. Si es que no hay fricción, hagamos diagrama de cuerpo libre para esta esfera, a ver qué siente. Primero, la esfera tiene masa, entonces tiene peso. Bien, se aprendieron la frase. Ya hay contacto en superficie, entonces, ¿qué más hay? Normal, ¿no? Bien. Listo. ¿Respecto a qué punto gira esta esfera? ¿Respecto a qué punto? No, ¿cuál es el sentido? No, va rodando, van a girar por ahí, cuidado con el proyector. Y respecto al centro de masa, ahí, de puntos. Entonces, vamos a poner que el punto de giro es aquí. Listo. ¿Qué más fuerzas hay ahí? No más. Si es listo, no hay fricción. Si no hay fricción, no hay fuerzas tangenciales. ¿Qué va a haber? Si no tengo una fuerza aplicada a una cierta distancia, entonces, ¿qué no hay? Chicos. Si es que esta fuerza no estuviera, ¿qué falta ahí? ¿Qué faltaría? No habría torque. ¿El torque por qué me importa? Déjenme eso ahí. ¿El torque en qué influye? Influye en eso de aquí y por aceleración angular. Si es que el torque es cero, porque mi suelo es liso y yo no tengo ninguna fuerza que provoque que esta cosa rote, entonces este sistema no se queda estático, se desliza. ¿Ya? ¿Por qué? Si esto es cero que tenemos, cero es igual al momento de inercia por aceleración angular, entonces la aceleración angular es cero,
Entonces, velocidad angular inicial es igual a velocidad angular final. Si al principio está quieto, no rota, entonces, ¿qué implica esto? Al final tampoco va a rotar. Entonces, como dijo aquí, el sistema se va a deslizar. Ok, ya vimos qué pasa cuando no hay fricción. ¿Qué ocurre entonces cuando se hay fricción? Cuando se hay fricción, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que el sistema, sí va a rotar. ¿Qué pasa? Claro, sería con pelota, otra pelota. Tuviera el piso liso, no sé, el hielo, lo que sea, no rota. Por una- Entonces, con ese escenario en mente que se desliza hacia abajo, que el suelo es rugoso ahora, ¿hacia dónde tiene que ir la fricción? Para arriba, ¿no? Entonces, pongamos la fricción para arriba. Listo. Entonces, porque este ejercicio sí o sí necesita datos. Vamos a decir que la masa de esta pelota es de 0.5 kilogramos. Vamos a decir que el radio es de, ¿qué puede ser? Vamos a poner de 7 centímetros. ¿Ya? ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner que el coeficiente de fricción es de 0.3. Y me van a pedir, qué dirección y qué magnitud tiene mi fuerza de fricción. Porque quizá algunos dijeron, pero estás preguntando tonteras. Hasta que estoy grabado, no tengo la libertad que tenía ayer cuando no me he grabado. Pero bueno, ¿por qué estoy preguntando a ustedes por la dirección de la fricción si ya definimos que esto va hacia arriba? Porque esta cosa va hacia abajo. ¿Por qué va a pasar algo? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a meter todo el ejercicio. ¿Qué encontramos? ¿Cómo nosotros vamos a determinar el sentido? Pongamos un ángulo θ de 30. Habría que encontrar la fricción y como ya vimos, el valor de la fricción, bueno, el valor es el mismo, no va a ser μ por normal. La dirección de la fricción, ¿de qué depende? Acuérdense, chicos, del ejercicio de este que dice del poner el libro sobre una pared y empujo el libro hacia arriba. ¿Hacia dónde va la fricción? Depende de Otra vez. Simón, no sabemos. Depende de qué está pasando. Si es que va a deslizar hacia arriba, entonces de cabeza la fricción va hacia abajo. Si va a deslizar hacia abajo porque estoy débil, no lo aguanto, entonces la fricción me lo jala hacia arriba. Pues aquí no sabemos hacia qué lado va. Entonces, nada, vamos a ver qué pasa. Ya. Dicho eso, ¿qué hacemos? Definimos este eje perdón, como X', como Y'. ¿Y qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en X, Y', y nada más, no murió. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y', igual a 0, positivo para arriba. ¿Qué más sería? Déjame ver qué más puedo cerrar. Aquí está dentro, está bien. No puedo cerrar nada. Bueno, positivo hacia arriba, que va hacia arriba, va a la normal. Menos ¿qué? Menos el peso en Y', ¿no? Como ya hemos definido, si el ángulo que me dan ahí abajo, entonces el peso en Y' sería igual a peso coseno del ángulo. Ok, perfecto, está bien. ¿Qué pasa ahora con X? Nosotros sabemos que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por aceleración. Es una pelota rodando, al principio está quieta, luego gana velocidad, entonces tiene aceleración. Dicho esto, sería positivo a la derecha, X', pero bueno. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que esto sería peso en X' menos fricción en X' también, ¿no? Pero con fricción nada más, aquí no está descompuesto. Esto va a ser igual a masa por aceleración. Listo. Antes de pasar a cualquier otra cosa, quiero que aprendan algo. En este momento nosotros ya estamos trabajando con cosas angulares también. Y si bien es verdad que esto es distinto de esto, tenemos que definir qué relación hay entre ellas. Sabemos que la relación es a través de radio. No sabemos qué. Aceleración angular por radio es igual a qué? Aceleración lineal. Cuando nosotros tenemos un objeto que está rotando sin deslizar, que ya ves que la condición de deslizamiento no es deslizamiento, tenemos que esto de aquí no es solo esto, sino que sería aceleración angular por el radio de todo el dominio, que es igual a aceleración
no tangencial, sino aceleración del centro de masa. ¿Sí? Ya voy a hacer unos gráficos por ahí, pero quiero que noten eso. Si nosotros, el radio que estamos usando aquí es el radio de todo mi cuerpo, en este caso, si uso radio de toda la pelota, entonces es como que su mamá los llame por todo su nombre. Si usan todo su nombre, imposible que sea mi ñaño que tiene el mismo nombre. No, el mismo nombre inicial al menos. No sé, digamos que se llama Fernando, pero Alejandro. Entonces, me dice Fernando, no, Nicolás. Es a mí. Están usando todo mi nombre, están usando todo el radio. Entonces se refieren a quién? Al centro de masa. Ya como ustedes hagan esa multiplicación de ahí. Ok, listo. ¿Por qué es importante eso? De aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pueden hacer ustedes aquí, chicos? Aquí ya podrían sacar un valor de la fricción, ¿no? Ok, vamos a hacerlo. Pero no conocemos aceleración. Pero conocemos fricción, digamos que está bien. Vamos a hacer una ecuación más. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esta ecuación? Ya saben que ya me di cuenta que fue un error, me va a salir lo que no tiene que salir. Sí, ejercicio normal es con una tensión que te jala. Déjame pensar. No sé si está bien. Es en vivo estoy aquí, y les explico. De hecho, cuando veamos esta respuesta, les voy a explicar que una vez más es relativo, no es relatividad, pero bueno. Estamos enseñando torque para que apliquen torque. Entonces, hagamos torque. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que sumatoria de torque es igual a ¿qué? Esto sería igual a momento de inercia de mi esfera. Vamos a poner que esto es un disco, ya que el momento de inercia del disco es un medio masa radio cuadrado. Esto para aceleración angular. Por último que nos falta, poner positivo en un sentido. Entonces sería sumatoria positivo. ¿Hacia dónde? Positivo en este caso, sentido antihorario. Ok. ¿Qué va en sentido antihorario? La fricción. Entonces sería fricción por radio es igual a I por R. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la aceleración de aquí y luego vamos a calcular la fricción. Ya nos interesa el signo. Entonces, nada, ¿qué tendríamos de esto? La aceleración es igual a gravedad seno de ángulo menos, eso sería mu normal de cmg coseno, entonces sería mu g coseno. Ya las mañas, no de bueno. Tenemos entonces aceleración, ¿cuánto vale? Vamos chicos. 9.8 por seno 30 menos 0.3 coseno 30. Y la aceleración me sale de 2.35 metros segundos cuadrados, ¿no? Entonces, después de calcular la aceleración, calculemos cuánto vale la fricción. No me interesa el signo, y si estoy bien, me va a salir negativa esta vaina. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos entonces que, ¿qué va a pasar? Si despejamos aquí, tendríamos que va a ser fricción. Bueno, fricción sería igual a peso en x' menos masa por aceleración, ¿no? Menos masa por aceleración, ajá. Y si es que, por amor de Dios, esta cosa me da bien, va a ser negativa, entonces calculemos si eso sería m por gravedad coseno, pero así aquí la gravedad seno. Peso sería seno. Menos aceleración que ya calculamos. Veamos cuánto va eso. Y a ver si funciona. La masa, ¿cuánto es? 0.5 kilogramos. 9.8 seno 30 menos 2.35 y por favor, mucha madre. Me dio positivo. Ya, si la fricción me da positiva, entonces, ¿qué implica? Chicos, con una fuerza me sale positiva, ¿qué implica? No, pero por metros por segundo. A favor de Madrid. Esta, no, con una fuerza positiva es porque la dibujé bien. Ya. ¿Ok? Miren, ¿por qué entonces está fregando tanto? Aquí me sale que la fricción es positiva, porque en efecto, si es que yo no pongo la fricción en ese sentido, ¿qué va a hacer que esta cosa gire? Como ya vimos cuando estaba liso, si no estaba la fricción, entonces no giraba. Porque puse la fricción, entonces gira,
Si es que esta cosa gira sí o sí en sentido horario, entonces tiene sentido que la única fuerza que la vas a girar, la haga que gire en sentido horario. Mucha redundancia. Veamos otro caso donde sí me da negativo. Me olvidé esa vaina. Y me olvidé porque fue lo que hice mal el primer semestre que di la ayudantía sobre eso. O sea, también se aprenden los errores, entonces tranquilos. Tenemos la misma miserable esfera, los mismos datos, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner nosotros una fuerza aquí arriba. Ok, ahora cambia la cosa. Entonces, perdón, la fricción. La fricción te toca a un lado y eso es lo que hace que gires. Si no hubiera fricción, sería como un bloque deslizante. Si esa cosa no tiene nada que la esté tocando a un extremo para que gire, ¿qué pasa? No va a girar, Ah, sí. se deslizaría. Entonces, nada, volviendo a ese tema, vamos a meter una fuerza F de, se me ocurre, 4 newtons. No, vamos a ponerle 14, algo más grande. 14 newtons, asimismo, tenemos masa, tenemos peso, hay contacto con superficie, se genera una normal, el mismo coeficiente de fricción de 0.3, de la misma inclinación de 30. En este caso vamos a meter fricción, asimismo, vamos a ponerla para arriba. Listo, entonces metemos fricción para arriba. Ok. ¿Qué pasa ahora? Déjenme hacerlo rápido, pero la parte de sumatoria de fuerzas en Y sale igual. Entonces aquí sabemos que normal es igual a peso Y', sería peso coseno de ángulo, ¿no? Nada que ver ahí. Ahora si ponemos esto sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tendríamos? Eso va a ser masa por aceleración. Entonces sería positivo derecha. ¿Qué ocurre ahora? Ah, ya sé cuál fue mi error. No tenemos coeficiente de fricción ya. Entonces nos piden calcular la fricción. Y su sentido. ¿Cómo que decías? ¿Ah? Sería fuerza menos fuerza, pero menos peso en X así mismo. Y menos fricción. Ok. Y esto es igual a masa por aceleración. No, los perdí. Se me van. Entonces, chao. Chao. Tiene una hojita, ¿no? Mira, puñito. Decía puñito. Ayer me agarraron la mano. Esa hoja de lámpara está movida. Bueno. Por gusto. ¿Quién se vio el blog de Franco? Perdón, el monólogo de Franco Escamilla. El último. Payaso. ¿Sí? Hay artística. No, el último. ¿Qué cosa? Fácil, chaval. Ya voy. Nos pusimos tu 100. Hacemos eso positivo. Tenemos esto por este lado. ¿Cuántas incógnitas tenemos en este sistema? Pues ya no tenemos coeficiente de fricción, entonces no podemos sacar fricción como mi por normal. Entonces, no conocemos esto, no conocemos aceleración. ¿Qué nos toca hacer ahora? Torque. Además, no les enseñaron eso por las puras. Entonces, tendríamos que sumatoria de torque, ¿qué va a ser? Va a ser el momento de inercia por aceleración angular. ¿Qué sentido positivo? Sentido horario. Ok. ¿Qué hace torque en sentido horario? La fuerza que sería fuerza por radio nada más. ¿Ok? ¿Qué pasa con la fricción? También sería positiva. Sí, positivo. ¿Te hace girar en qué sentido? No. Ponemos manito ahí, lo damos la vuelta, va para allá. Entonces también sería positivo, entonces sería fuerza por R más fricción, así mismo por R. ¿Y qué más tenemos aquí? Esto va a ser un momento de inercia, no es más, es un disco, entonces momento de inercia es de 1/2 masa radio cuadrado por aceleración angular. Pues aquí empezamos a meter mañas. ¿Qué número entre comillas, qué variable se repite en todos lados de mi ecuación? Radio, ¿ok? Entonces, mijo, tú vas. ¿Qué nos queda? Nos queda fuerza más fricción es igual a 1/2 mr por alfa. Radio por alfa, ¿qué es igual? Aceleración tangencial. Ajá. Entonces, ¿qué quería hacer? No podemos terminar de resolverlo así. Me arrepentí de usar un disco. Quería usar otra cosa, pero bueno. ¿Qué más tendríamos entonces? Tenemos fuerza más fricción es igual a 1/2 masa por
aceleración. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden hacer el reemplazo que ustedes les dé la gana. Siendo eso que ustedes, no sé, tenemos masa por aceleración, masa por aceleración también. Entonces, si despejamos este 2, lo mandamos al otro lado, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos tranquilamente reemplazar esto aquí abajo. Ya, de hecho, vamos a hacerlo. ¿Qué nos queda entonces? Es que esta cosa no lo escribí en auto. Tendría- Con respecto al centro de masa. Ajá, esta es aceleración centro de masa. Es lo que les dije. Si usamos todo el nombre, entonces, ajá, el resultado sería aceleración centro de masa. Ya, chicos, seguimos. Entonces sería 2 veces fuerza más fricción. Es igual a que de arriba era fuerza menos peso X y menos fricción. Ok, estamos llegando a algo. ¿Qué datos aquí conocemos que no conocemos? Solo no conocemos la fricción. Entonces vamos a agruparla de un lado y veamos qué pasa. Tenemos entonces que esto sería, nada, 2 veces fricción menos fricción acá, que pasa otro lado a sumar, sería 3 veces fricción, ¿no? 3 fricción es igual a, sería fuerza menos peso en X. Tenemos 2F, pasa otro lado con menos 2F. ¿Qué nos queda? Tenemos 3 veces fricción es igual a menos peso en X menos F. Me da igual el valor de eso. ¿En qué me voy a enfocar yo? No, me da igual el valor. Lo que importa es el signo de esto. Ahora la fricción me da negativa. Cuando una fuerza me sale negativa, ¿qué implicaba eso? La cogimos mal. ¿Por qué dicen, por qué? Perdón. ¿Por qué decimos entonces que ahora está mal que la fricción vaya hacia arriba y hace rato no salió bien? Porque ahora, si es que el suelo estuviera liso, ¿mi pelota gira o no gira? Yo digo por la fuerza que está en la punta. Ajá. Entonces, la moraleja de esto es que nosotros ya tenemos una fuerza que provoca el giro. Entonces, la fricción, ¿qué va a hacer? Muy probablemente se va a oponer. ¿Ya? Es decir, en este caso la fricción nos salió que no es para arriba, sino para abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a verlo por acá. Aquí esto no. Ya, estamos diciendo que nos salió que la fricción es negativa. ¿Eso qué implica? Implica que la fuerza de fricción ahora no va para allá, sino va para el otro lado. Entonces, ¿por qué va para el otro lado? Más aparte de la fórmula, porque la fórmula no me importa. ¿Por qué me dice que la fricción va para acá? Veamos qué pasa si nosotros le metemos un zoom inmenso a esta vaina, como que fuera un zoom. Entonces vamos a meter esto por aquí, otro círculo, que es más grande. Por ahí, ponemos la fricción para acá abajo, vamos siguiendo el sentido de la rampa. Si nosotros agrandamos la imagen, sé que no va a ser tan eficiente, pero bueno, vamos a llegar a eso. ¿Qué es ese cachito de ahí? Es básicamente lineal. ¿Hacia dónde está girando mi esfera? Está bajando, está girando. El lado aquí arriba, ¿a dónde se mueve? A este punto, si me enfoco en este cachito aquí arriba, esto se mueve para allá. Si seguimos el sentido de giro, exactamente, ¿qué va a pasar con este punto? Es para acá. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Tendríamos entonces que, ¿cómo se mueve la esfera en el punto más bajo? Se mueve para arriba. Entonces, seguimos con la definición de fricción que encontramos. Encontramos que el desplazamiento de mi esfera va a ser para arriba respecto al suelo. Entonces, la fricción, ¿hacia dónde apunta? Sentido contrario al desplazamiento relativo, que en este caso me vendría a representar hacia abajo. Y por eso la fricción, pero por eso la fricción nos sale que es negativa. ¿Por qué? Porque ya había algo que estaba moviendo, algo que hacía rotar. Entonces, ya no necesito que la fricción me ayude. Es más, está estorbando. Ya necesitan a su ex ahora que ya no está con ustedes. Ya no está a favor de ustedes, ya no necesita. Entonces, es un estorbo. ¿Estamos bien? Propósito. Listo. Dicho esto, la fricción va a ser relativa respecto a qué ejercicio les estén dando ustedes. Si la pelota cae por su propio peso, belleza, entonces no es más. Si es que cae solita, entonces necesitamos que sí o sí la fricción haga que ruede. Si es que ya tenemos más fuerzas, entonces de cabeza la fricción va hacia abajo porque se va a poner. Tal cual. O sea, ¿Ok? en ningún motivo, en un caso, la fricción podría ser positiva si hay una fuerza. Siempre será negativa.
Depende, pero es lo más común que te salga así. No te sientas, sí. ¿Es positivo o negativo? A ver, los casos, vamos a meter. Si es que no hay fuerzas tangenciales, o no solo tangenciales, sino ¿cómo formulo esto en mi cabeza? Ya. Todas las fuerzas aplicadas al objeto, excepto la fricción, se aplican justo en su centro de masa. Entonces aquí tenemos fuerza 1, fuerza 2, sapos. Fuerza 3, tenemos una normal, tenemos peso. Si es que todas las fuerzas, excepto la fricción, son radiales o se tocan en el radio, entonces, ¿qué pasa? La fricción es la unidad que no hace torque. Ya, entonces, si este sistema está girando en este sentido, ¿qué va a pasar? La fuerza de fricción va a hacer que gire en este sentido. ¿Ya? También puede haber el caso que, no sé, la normal, ¿qué pasa? La normal se toca en una superficie, es tangencial, pero por más que se toque en un extremo, ¿qué dirección tiene? Tiene la misma dirección de radio. Entonces, ¿qué me va a dar igual el producto cruz entre esas dos cosas? Entre distancia y fuerza. Perdón, cero. ¿Por qué? ¿Qué ángulo se forma ahí? Confirmo. Podemos hacer un ejercicio contra el Sí, las mismas. Ok, entonces ya todas estas fuerzas que van en la misma dirección de radio se cancelan. Sí, su torque va a ser cero. Ahora, ¿qué pasa si tenemos fuerzas que ya están aplicadas en un extremo, no están en un extremo, sino que están aplicadas ya a una cierta distancia del centro? Entonces ahí sí, se producen torque. Y cuando tengamos este tipo de fuerzas, ahí la fricción ya no va para arriba, sino que va para abajo. ¿Ya? Eso de ahí. Listo. Ahora, respecto precisamente a la fricción. Nosotros tenemos que hay dos casos donde nos encontramos fricción. También está la mesa vacía. Ya, hay dos casos de fricción. Una es la fricción en condición de no deslizamiento. Condición de no deslizamiento, ¿qué implica? Que si la pelota está marcada con distintos puntos y está, como fuera tinta, y pasa por una superficie, ¿qué va a pasar? Los puntos se quedan marcados como tal, puntos. ¿Qué pasa si se desliza? Cuando una cosa se desliza es como cuando nosotros estamos en el carro, estamos esperando que el semáforo arranca, pero en cambio, arranca. ¿Qué pasa con las llantas? Ya, estamos en semáforo, estamos esperando que cambie, estamos nosotros primeros, ya estamos al pie del semáforo. El semáforo cambia, ¿qué hacemos? De un acelerador. ¿Qué puede pasar si le metes mucho? Dejas marcas, haces que chille, ¿por qué? Porque está haciendo que la llanta en el mismo lugar de vueltas. Entonces, ¿esto qué es? Esto se conoce como deslizamiento. ¿Por qué? Porque literalmente la pelota se está deslizando sobre la superficie. ¿Qué pasa en este caso? Primero, cuando nosotros tenemos condición de deslizamiento, la fricción sí hace trabajo. Voy a explicar cuando no, pero cuando sí está deslizándose, entonces hace trabajo. ¿Por qué? Porque se está raspando. Lo mismo que pasaba en física antes, cuando nosotros teníamos, no sé, un bloque sobre una superficie. Ya está. Tenemos un bloque sobre una superficie, se desliza, ¿qué pasa? Se va raspando, entonces pierde energía debido a fricción. Lo mismo pasa si esta cosa empieza a dar vueltas, porque se raspa, entonces pierde energía y poco a poco pierde energía. ¿Ya? ¿Cuál es el caso entonces donde no se pierde energía? Cuando no perdemos energía es en condición de no deslizamiento. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si nosotros ponemos un punto este marcado hasta ahora? Estos puntos aquí, ¿sí? Estos puntos, cuando los ponemos aquí en superficie, ¿qué pasa? Tocan, se van. Tocan y se van. En algún momento la fricción está haciendo que esto se mueva. Ahora, entonces, ¿por qué estamos preguntando esto? Cuando nosotros estamos trabajando recién, trabajo y energía, ¿qué decíamos? Decíamos que el trabajo de una fuerza es igual a trabajo, fuerza, punto, desplazamiento. ¿Desplazamiento de qué? Del objeto. No, pero este desplazamiento que se ve relacionado, respecto a si la fuerza provocaba o no ese movimiento. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque las preguntas nos decían, la normal de ese trabajo, la tensión en un sistema de giro, no sé, esta vaina, vamos a tratar de vueltas. La tensión aquí está haciendo trabajo, no hacía trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza va para un lado, el desplazamiento a otro, ¿no? Según un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa aquí con la fricción? Si que es un sistema, pero si es en puntos puntuales, no hay redundancia. Si están en puntos, entonces, ¿cuánto es el deslizamiento que provoca la fricción? Cero, porque se queda en el mismo punto. Entonces,
Cuando tenemos fricción y hay condición de no deslizamiento, ¿cuál va a ser el trabajo hecho por la fricción, chicos? Cero. De cabeza siempre cero porque no pierde energía. ¿Ya? Pausa para tomar agua. Me mueve. ¿Cómo ven la clase por ahora, chicos? Ustedes que son la primera vez aquí presencial conmigo. Oye. No. A ver, entonces, no. ¿Qué quiero decir con eso? Ya. Listo. Como estamos diciendo, en sistemas donde hay condiciones de no deslizamiento, no se pierde energía. Si no se pierde energía, entonces, ¿qué pasa con la energía? Conservación. Con cero. Belleza. ¿Por qué me sirve eso? Porque hace rato les puse esto aquí, no se les expliqué, les dije que vamos a hacerlo más luego y ya es hora de hacer más luego. Simón. Entonces no me olvidé. Muchas veces les digo más luego, más no me olvidé. Sorry. Memoria frágil. ¿Ok? Entonces, como les había comentado, este ejercicio de aquí se aplica o se trabaja aplicando momento de inercia, conservación de energía. Entonces, pregunta vaga. Si es que no hubiera fricción y todos tienen la misma masa, todos tienen el mismo radio, ¿cuál llega primero? Ninguno, todos a la vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a deslizar todos como un solo bloque. ¿Estamos bien? Entonces, listo, se acabó lo raspa hielo, raspamos hielo aquí, entonces hay fricción ahora. Hay baches, sí, man. No, no baches, no, me van a estorbar. Pero hay fricción. ¿Qué pasa si hay fricción? Ah, tú eres de Tesla, confirmo. No te reconocí. Nada, venimos acá. Hay fricción ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Todos estos objetos van a girar. ¿Ok? Entonces, como dijimos hace rato, el que llegue más rápido al piso va a ser el que tenga mayor velocidad. Entonces, nada, veamos cuál tiene mayor velocidad. Ponemos este con el punto de análisis A, este punto de análisis B. Y vamos a trabajar primero para estrella sólida, no hemos visto ese momento en esa todavía. Vamos a trabajar con el anillo, ¿sí? Porque es mr cuadrado. Vamos a hacer eso. ¿Qué pasa con el anillo de inicio? ¿Qué energía tiene? Potencial. Si ponemos de una vez sistema de referencia y igual a 0 aquí, ¿qué va a pasar? Esta energía potencial va a ser igual a mgh, ¿no? Bueno, listo. Entonces sería esto, el potencial gravitacional de A, y, perdón, de 1. Chama, déjeme darle el nombre a esta vaina también. Este punto A, punto B, esto va a ser cuerpo, se me ocurre 1, 2, 3, 4. No hay que meterle más cabeza a eso. Estamos trabajando con el cuarto, sería 4. Y esto que es igual, va a ser igual a la masa del cuarto por la edad y por la altura del cuarto. Si todos parten de la misma posición, ¿qué pasa con H? Igual. ¿Qué más les dije de todos estos cuerpos? ¿Qué masa tienen? ¿Qué radio tienen? Mismo. Entonces, vamos a tener que la energía inicial de todos es la misma. ¿Ya? Hay una consideración especial cuando nosotros trabajamos con estos objetos. Tiene que ver con la altura. Y vamos a explicárselas ahorita antes de avanzar. Si yo les pregunto, supongamos que la tableta en este caso representa el piso. Si les pregunto a qué altura del piso está levantada la pelota, ¿qué me responderían? A la altura de la mesa. No, desde la tableta ahora es el suelo. Este es mi sistema Y igual a 0. Entonces, ¿qué distancia está separada la pelota del suelo? 0, no, la mayoría, sí, perfecto, todos tienen 0. Ya les ¿Sería el enseñé, centro de masa? ya les enseñé un centro de masa. Tienen que trabajar siempre con el centro de masa. Entonces, ¿dónde está la pelota? No, R. Sería en la mitad del diámetro o en R. ¿Por qué? Porque el objeto que hacemos con todo objeto lo simplificamos como un punto en el espacio. ¿Dónde está este punto? Está en el centro de masa. Entonces, ¿qué energía potencial tiene esta vaina? Su masa, su radio y su radio. No es 0. ¿Ok? Dicho eso, ¿qué faltaría de hacer aquí? Todos están levantados a la misma altura, belleza, pero también hay que contabilizar su radio. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que va a ser igual a MG. mg. ¿Por qué? H más radio. Depende de qué les pidamos a ustedes. Por general, este radio se va y ya lo vamos a ver. En este caso sí se va. Listo. En el punto de abajo, ¿qué vamos a tener entonces? Para todos. O sigamos con el cuarto, ya no importa. Si abajo se está moviendo, ¿qué tipo de movimiento es? Ajá. Es cinética y aparte, ¿qué más tenemos?
Ajá, tenemos cinética translacional. ¿Por qué? Porque el bloque se está moviendo, está trasladándose, que a su vez está rotando. Entonces, cinética translacional más cinética rotacional. Son las dos únicas energías que tenemos si es que el sistema de referencia es igual a cero ahí. Ahí tengan eso rodando, jueguen con eso. ¿Qué hay eso? ¿Hay otra energía ahí? ¿Qué altura tiene la pelota cuando está en el suelo? La potencial del del centro más. Ujú. Entonces sería más energía potencial en B. ¿Qué sería? mg por R en este caso. Como les dije, esto sí molesta dependiendo de qué les pidan. Si me piden energía cinética entre este punto y este punto, ¿qué va a pasar? Tenemos que igualar las energías y ahí van a darse cuenta que mg por R se va, porque está en ambos lados. Pero si me pidieran a mí un sistema de tipo rampa y lazo, que eso creo que fue una elección mía, ¿qué pasa ahí? Yo tengo energía potencial aquí, con la altura más el radio, que va a ser H, y no sé, me dicen que este lazo, déjame borrar esta vaina, que se llama circular. Me dicen que este lazo tiene no sé, una distancia de diámetro. Y me piden cuál va a ser la velocidad mínima acá. Entonces tengo que dibujar yo toda esa vaina. ¿Qué pasa? Este es mi nivel de referencia al suelo. Entonces sería desde aquí hasta acá. ¿Cuánto hay? Hay de. Ahora yo pregunto, ¿la altura de mi pelota es la misma distancia de o no? ¿Por qué? Bueno, sería un poco más abajo. sería entonces de menos R. Ajá. Hay que tener cuidado con eso. Ahora sí nos importa el centro de masa porque estamos analizando cosas que van a tener una altura siempre. ¿Ok? Listo. Dicho eso, volvemos acá al escenario. Esto es una pregunta. No me queda claro la parte, la energía potencial con el centro de masa. La última energía que le añadí. Lánzalo, con confianza. Quería pegarlo, que yo lo vi. Ya, vamos a decir que este es el centro de masa. Si yo tengo mi suelo aquí, aguanta bien, tocó. Yo tengo mi suelo aquí, ¿qué altura está levantado ese punto? Es una esfera con radio R. Si es que este es el centro de masa, entonces tienes altura R. El radio te separa. Entonces, esta pequeña altura de distancia radial te genera una energía potencial. Y es lo que estamos teniendo en cuenta aquí. De hecho, esto se podía separar. Podríamos haber dicho, se me ayuda ahí a mí. Podemos decir que esto era mgh, que es la altura que conocemos normalmente, primer parcial con bloques, pero más mg por r, por esta distancia que nosotros tenemos aquí de radio hasta la base de la altura. Entonces, mira aquí, la tableta es h, la pelota está arriba, entonces, ¿qué energía cinética, pero qué energía potencial tienes? H más r. ¿Ya? Y lo mismo pasa abajo, no llega al fondo de la rampa esa, ¿qué altura sigue teniendo? R. No, mira, gente. Ok, entonces hay fricción, pero sabemos que la fricción en este caso no nos quita energía. ¿Por qué? Porque además el sistema no se desliza. Y ustedes les suelen especificar eso. No, asuma que no hay deslizamiento, un sistema sin deslizamiento o condición de no deslizamiento. Ya vamos a ver la condición. Pero sabemos que no se pierde energía, por tanto, energía mecánica en A. Y esta energía mecánica en B. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos que esto va a ser igual a mgh, qué pizarra, mgr igual a K traslacional más K rotacional, operación más mgr. Y como les dije hace rato, depende de qué les pidan ustedes, la altura de la pelota no influye en nada. Entonces, como este es un caso de eso, entonces esto se va, está en ambos lados. Uy, nos queda lo mismo que tendremos en primer parcial, con la excepción de que está con cinemática rotacional, ¿no? Listo. Más allá de eso, ¿todo bien? ¿Todo bien? Listo. Le metemos entonces. ¿Qué sabemos de eso? Dijimos que eso era disco, ¿no? Ah, bueno, me está llamando mi mamá. Bueno, ya le contesto dónde tengo que estar. Tenemos que esto va a ser GH igual a energía cinética translacional es 1 medio masa velocidad al cuadrado más cinética rotacional es 1 medio
Momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. Momento de inercia que es igual. Por la distancia al cuadrado. Sí, déjame responder esto. Por favor. Ya está. Ajá. Entonces tenemos de este lado mgh es igual a 1/2 más la velocidad al cuadrado más 1/2. Dijimos que era un disco, ya entonces esto sí igual a 1/2 masa radio cuadrado. ¿Por qué este momento de inercia? Porque está girando respecto a su centro de masa. Listo, esto es una multiplicación, está multiplicándose por 1/2 y por velocidad angular al cuadrado. Ok, quitemos este paréntesis. Agrupemos estos otros dos de aquí. Esa parejita de ahí aquí es igual. El momento de inercia no era masa por el cuadrado. Depende de qué objeto estés tratando. Dije que era un disco porque es la de 1/2. Allá. Ajá. Relación entre masa por radio. No aceleración. Tienes velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado. Saquen como factor común el cuadrado. Perfecto, sería velocidad tangencial o velocidad del centro de masa. Como les he comentado, si me están hablando de todo radio, es como que hablan todo mi nombre, entonces esta vaina es el centro de masa. Tendríamos entonces que esto va a ser gravedad, altura es igual a, ¿cuánto sería? 1/2 velocidad al cuadrado más 1/2 por 1/2. Vamos a decir que no estoy multiplicando esa vaina, pero esto fue velocidad al cuadrado. Gucci. ¿Qué pasa aquí? Es la misma velocidad que estamos hablando. ¿A mí qué me importaba? Me importaba encontrar mi velocidad. Y con eso yo vamos a decir que tiene mayor velocidad, llega antes abajo. Entonces, nada, sacamos factor común aquí mismo. De hecho, esto sería, factor común sería, es que no quiero resolver esto todavía. Multiplica todo por 2. No, o sí, ya, vamos a multiplicar todo por 2 y este un medio me queda ahí. Vamos a ver qué pasa con eso. Ya 12h es igual a b cuadrado más medio b cuadrado que sirve igual a b cuadrado, no, 1 más 1/2. Ajá. También importa velocidad, también podemos dejar como velocidad al cuadrado, ¿no? Cosas que son grandes, las dejo al cuadrado, van a ser grandes, pequeñas van a ser siendo pequeñas. Entonces, pueden uno sacar la raíz, depende de ustedes, pero yo lo voy a expresar así. Entonces, que velocidad al cuadrado va a ser 12h sobre 1 más 1/2. Que Simón, va a ser 3/2, pero lo hacemos ahora. ¿Por qué? Todo este análisis que hicimos, todo este análisis, perdón. ¿Para qué fue todo eso? Ah, chama, le dije que era anillo ya. Imagínense que decidiendo que es este momento de inercia. No importa. Hicimos esto para... ¿Cuántos objetos tenemos ahí? ¿Van a hacer ustedes ese perro proceso una y otra vez? ¿Ok? Les había comentado yo el momento de inercia de las cosas. Que tienen esta fórmula. Y es igual a una cantidad, una constante, dependiendo de qué cuerpo es, mr cuadrado. ¿Ok? ¿Qué representaba el medio que uno quería reemplazar? C. C. ¿Para quién? Para las niñas. Sí, en este caso era, se me estaba tratando el anillo, luego me confundí, no sé qué dice, pero bueno. Lo importante es que nunca reemplace C, entonces la fórmula sirve. Dicho eso, esto C, esto C, esto C. Entonces, en vez de ustedes masoquistamente resolver esto 4 veces, ¿qué van a hacer? Simplemente cambia la La constante. expresión general simplemente va a hablar de constante. Y el que tenga mayor valor de velocidad al cuadrado va a ser obviamente que llegue más rápido abajo. ¿Ok? ¿Todos bien con eso? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Listo. Fíjense. Sí, que tenga valores más pequeños. El que tenga valor sea más pequeño va a ser que llegue más rápido. Ajá. Si les piden, ordene cuál llega, pero ordénenlos en orden de llegada. Lo mismo, tienen que ver el valor de C. Tienen que ver cuál va a ser un valor más alto, cuál va a ser más bajo. No les importa la altura, no necesitan eso. ¿Entendido, chicos? Todo perfecto. Listo. Entonces, nada. Creo que tienen prisa hace rato. Entonces, si quieren irse, ya puede ser, porque me está molestando la garganta. Tengo que parar. Entonces, ¿dudas con algo? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Yo soy que Vamos a ir mañana. proponer, o sea, preguntarte algo. Bueno, Ponlo ahí nomás. mira, es que ayer el profesor Aguanta, aguanta.
no rayes sobre mí.